Antonio, bienvenido. Tuvimos el honor de tenerte en la apertura de las segundas jornadas de epistemología y metodología de las ciencias sociales. Queríamos que nos comentes, como para iniciar, cómo comenzaste desde tu formación en filosofía, investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales, humanas, qué caminos, qué búsquedas, qué intereses orientaron por ahí este salto, podríamos decir. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación, ¿no? Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder, pero yo reconstruiría, te diría, mis primeros años de egresado de la Universidad de La Plata, donde yo me gradué en filosofía. Mis intereses por entonces ya estaban dirigidos a la teoría del conocimiento. Yo era ayudante de una cátedra que se llamaba Gnosiología, una cátedra de orientación fenomenológica. Y bueno, era ayudante y mis inquietudes se inician cuando me pareció me pareció muy interesante la perspectiva de estudiar el conocimiento, no desde un punto de vista puramente filosófico, sino apelando a la investigación sobre cómo los niños producen ideas. O sea, yo me incliné a la teoría de la llamada teoría de la psicología genética o constructivismo, etcétera, en aquellos años, básicamente porque me parecía que la filosofía, con todo su enorme interés, sin duda, y su rigor reflexivo, no era suficiente para entender los problemas y sobre todo los procesos por los cuales se producían los conocimientos. De ahí que me volqué desde aquellos años a buscar construir una epistemología basada en la investigación empírica de los conocimientos, más que en la reflexión estrictamente filosófica. De ahí empezó la historia mía, digamos, ¿no? Por supuesto que conocí por esos años a quien fue, por lo menos, a quien le debo de mayor grado, digamos, la influencia sobre mi orientación, digamos, que fue el doctor Orlando García, ¿no? Que claro, lo conocí con cierta carácter episódico, porque el instituto que ellos habían hecho en Buenos Aires con Klimovsky se llama Centro de Estudios sobre Inteligencia y Epistemología, duró lo que duró la democracia, digamos, ¿no? Pero bueno, yo quedé muy impactado por las cosas que allí se discutían. Y bueno, después en los años me conecté con otros colegas, sobre todo gente del mundo psicológico y educativo, y empezamos ciertos proyectos de estudio de conocimientos infantiles. Nuestro primer trabajo fue sobre los errores en el conocimiento de los niños, pensado en términos de la psicogénesis de las ideas de los chicos y el lugar y el valor que tenían los errores como desencadenantes fundamentales de la construcción de ideas. Ese fue nuestro primer trabajo a fines de la década de los 70. Y bueno, después ya vino la noche. Bueno, estábamos en medio de la noche. Cuando empezamos ya estábamos en la noche, larga noche del proceso militar. Y en realidad, cuando se retorna la democracia, yo vuelvo a la universidad, como yo era docente de la Facultad de Humanidades de La Plata, en la materia de metodología de la investigación psicológica, y entonces tomo esa tarea ya en la cátedra de psicología genética de la Universidad de Buenos Aires, cuando vuelve la democracia, y bueno, ahí empezamos a armar equipos de investigación sobre las cuestiones de desarrollo infantil. En particular, el interés mío fue, y sigue siendo todavía, el estudio de la formación de conocimientos sociales en los niños, ¿no? Es decir, conocimientos acerca de la estructura de la autoridad escolar, ideas políticas de los niños. Últimamente hemos trabajado mucho sobre la opinión infantil sobre el derecho a la intimidad, como uno de los derechos consagrados por la Declaración Internacional de las Naciones Unidas, de la UNESCO. Investigamos sobre problemas vinculados, sobre todo, la historia esta tiene un giro
para mí muy importante en los últimos 15 años, diríamos 10 a 15 años, cuando nos pareció encontrar al interior de la investigación, que eran estrictamente psicogenética, estudiamos los conocimientos individuales de los chicos sobre las ideas del presidente, las ideas de la autoridad escolar, sobre todo en esos dos campos había girado, cuando encontramos que había problemas con los datos, había dificultades metodológicas, y empezamos a sospechar que las ideas de los chicos no eran solo individuales. Empezamos a sospechar de que buena parte de la producción infantil estaba fuertemente condicionada por su participación en las prácticas sociales y luego sobre la relación que había con las representaciones sociales. Ahí fue nuestra conexión de todo el equipo, la gran parte del equipo, digo. La buena parte, no digo todo, hay gente que sigue trabajando en otra perspectiva, pero mi interés por las representaciones sociales, que es la que me trajo acá a Tandil ahora, viene de la conexión que nosotros hicimos entre psicología del desarrollo y teoría de las representaciones sociales. De ahí viene el asunto, y esto debe haber sido allá por el año 2001, 2002, más o menos. De ahí arranca la historia, ¿no? Que sigue hasta hoy, ¿no? Pensando retrospectivamente en comparación entre estos primeros equipos de investigación y actualmente, ¿qué desafíos enfrentaron en su momento en términos de baches, uno podría decir teóricos, epistemológicos, institucionales? Y a mí me parece, bueno, institucionales en realidad nosotros somos hijos, yo ya era grande, pero hijos de la política científica de la universidad pública, en particular de la UBA. Y yo fui investigador del CONICET, entré al final, ya cuando el último tren, digamos, a los 49 años entré al CONICET, cuando ya mucha gente es investigadora muy avanzada. Yo entré ahí porque sí, porque alguien me propuso que me fuera al CONICET, eso ni se me había ocurrido. Pero, digo, el problema que vos me señalás es que efectivamente estas dificultades metodológicas me hicieron pensar de que justamente la psicología que nosotros habíamos desarrollado o bajo la inspiración de una determinada corriente que era el constructivismo piagetiano, tenía que ser fuertemente modificado para adecuarlo a la naturaleza de los procesos cognitivos de los chicos en contextos después educativos, pero primero en los contextos de la vida cotidiana. Ahí, para pensar la sociedad o las zonas, los fenómenos sociales, teníamos que buscar una articulación con la psicología social, ¿no? Bueno, y esto dio motivo, yo trabajé mucho con algunos colegas, yo nunca hice investigación empírica en representaciones sociales, yo me dediqué más a los problemas epistemológicos que involucraba la conexión de dos campos disciplinarios, ¿no? Y tuve suerte porque, bueno, ya avanzado los últimos 10 años, que ya estuve muy vinculado, alcancé a participar de algunos congresos internacionales donde tuve la suerte de poder hablar, por ejemplo, en homenaje a Georges Dubin, que era uno de los grandes discípulos de Moscovici, que fue el primer psicólogo social que intentó conectar la psicología genética con las teorías de las representaciones sociales, y en un homenaje a él, en un congreso, creo que fue en Túnez, fue la primera vez que yo hablé en público delante de los grandes científicos del mundo. La verdad que me sentía muy conmovido de eso, pero ahí me dediqué ya a pensar las relaciones entre las dos disciplinas, ¿no? Los problemas que involucraba conectarlas, y dónde estaban los conflictos, qué tenía que cambiar la psicología social para conectarse más y mejor con el conocimiento individual, la génesis de las ideas, y al revés, cómo contextualizar la génesis de las ideas en las relaciones con las creencias colectivas de los que los chicos eran portadores. Bueno, eso fue un poco la historia mía en este campo, ¿no? Y bueno, y todavía hoy nuestras preocupaciones están muy asociadas a estos problemas, aunque últimamente yo me he corrido más hacia la problemática educativa, y me interesa mucho la problemática de los saberes que están metidos adentro del acto de enseñar. Pensando en la convergencia entre estas dos perspectivas, también qué aportes puede hacer concretamente a la investigación educativa en general, y más particularmente a los procesos de enseñanza o aprendizaje. Y bueno, justamente,
más que investigación empírica mía, y vuelvo a insistir, mi preocupación es más bien poner en evidencia la posibilidad y las razones que justifican que esa articulación se haga para estudiar lo que para nosotros es el proceso central de la escuela, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, debo decir que últimamente he hecho algunos artículos para defender la tesis de que en buena medida hay que armar un diálogo muy difícil de hacer, pero es un horizonte de perspectiva, digamos, el estudio de los saberes previos de los estudiantes en el aula, cuál de esos saberes, qué de esos saberes son debidos al conocimiento individual, intuitivo, lo que se suele llamar hoy ideas previas a los estudiantes, con lo que llamaríamos ideas previas que derivan directamente de la participación del niño en un grupo social, sea de una clase o sea familiar, un grupo familiar, etcétera, y cómo esos saberes entran en un diálogo muy digamos, difícil de precisar con los saberes que se transmiten, con el saber socialmente objetivable que el maestro enseña. ¿Cómo dialogan esos saberes adentro de la producción de conocimientos infantiles? Básicamente, hasta dónde, digamos, el estudio de la transformación de las ideas previas a los estudiantes en dirección al saber enseñar está fuertemente condicionado por otros saberes, entre ellos los saberes representacionales de los chicos sociales, ¿no? Sobre los problemas de la intimidad, los problemas de la historia. Estoy participando por un grupo de investigación sobre enseñanza de la historia con el doctor Carretero, que tenemos un PICT, y bueno, estamos tratando de conectar la problemática de la identidad nacional, los modos de concebir la historia con el modo en que la historia es transmitida a los alumnos y cómo se van construyendo en los niños una especie de identidad social histórica que está vinculada a mecanismos de representación social. Hace un ratito mencionabas a colación de esto el concepto de memoria colectiva. Sí. Por ahí vienen las inquietudes de cómo se construyen memorias colectivas o cómo esas memorias colectivas impactan Sí, por lo menos poder registrar su impacto sobre las ideas, ¿no? Hay colegas que en el grupo nuestro que tienen una familiaridad importante con las ideas sobre memoria colectiva que hoy tienen en las representaciones sociales tiene un amplio desarrollo. Hay muchos trabajos. La memoria colectiva es hoy uno de los temas dominantes, el estudio histórico de la representación social o la conformación de las representaciones sociales, sí, efectivamente. Sí. Pero debo decir que sobre muchas de estas cosas es más bien un proyecto que un resultado de investigación empírica, ¿no? Lamentablemente, como creo que dije recién en la conferencia, las representaciones sociales han sido muy estudiadas respecto de temas educativos, pero extramuros del aula. O en todo caso, cómo un maestro interpreta a un niño, cómo un niño interpreta al maestro, cómo el padre interpreta a la escuela, cómo el profesor se inventa, se recrea, hace un imaginario de una escuela ideal. Bueno, hay muchos, cómo un niño ciego se representa en la actividad educativa, etcétera, ¿no? Hay muchas, sobre todo en Brasil, es el lugar del mundo donde hay más investigación educativa en representaciones sociales. Pero no hay, de hecho, casi ninguna, creo que contaría con los dedos de una mano, las investigaciones sobre las representaciones al interior mismo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es ahí donde hoy yo creo que sería yo como un propagandista de eso, una especie de promotor, digamos, dando razones que justificarían epistemológicamente, digamos, que eso sería un estudio pertinente. Bueno, en eso estaríamos en este momento, digamos. Más aún, me interesan también los problemas epistemológicos de lo que se llama cambio conceptual en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que incluye, pero no es solamente de representación social, es un problema que tiene que ver con la interpretación del proceso de transformación de las ideas de los chicos y cómo los autores han utilizado a la historia de la ciencia como modelo para pensar a los alumnos, ¿no? Y entonces toda la discusión es
digamos, hasta qué punto uno hoy no está de acuerdo con reducir el proceso de aprendizaje de un estudiante a una especie de imitación, entre comillas, de lo que hubiera sido la historia de la ciencia. Bueno, en ese tipo de problemas estoy con una colega, y venimos de un congreso en Córdoba de epistemología, justamente donde presentamos un trabajo sobre concepciones del mundo y sobre la investigación de cómo intervienen en la investigación de los profesores y psicólogos que estudian cambio conceptual, cómo intervienen en la cabeza de ellos las concepciones del mundo. Bueno, como algo de lo que dije en la conferencia. Bueno, son, como ves, diversos temas girando todo alrededor de la construcción de conocimiento en los niños, visto de distintos ángulos, ¿no? Pero con preocupaciones esencialmente epistemológicas. Yo hace años que abandoné la investigación empírica, quizá por una debilidad personal, es muy probable, pero mi preocupación está principalmente en dar razones, digamos, satisfactorias para sostener determinados estudios y su efecto, su impacto sobre el proceso educativo. ¿Qué aspectos, en base a todo este recorrido intelectual que involucra diálogo entre distintas teorías y disciplinas, considerás que son susceptibles de ser preservados de la perspectiva psicogenética y que otros considerás que has, aunque suene ostentoso, digamos, superado o reformulado? Es un lenguaje completamente aceptable, ¿no? Está muy bien. Mira, a ver, Piaget fue el psicólogo del siglo pasado, a mi modesto entender al menos. Él planteó la mayoría de los problemas que hoy se siguen discutiendo en la psicología del desarrollo, y además planteó una perspectiva para hacer epistemología que yo considero rescatable, ¿no? Respecto al epistemológico, bueno, la idea de Piaget se parecía mucho a lo que yo empecé a hacer, mejor dicho, yo me inspiré en Piaget, obvio, la idea de que una teoría del conocimiento, inclusive un cierto nivel de análisis del conocimiento científico, reclamaría una especie de interdisciplinariedad entre un estudio sociogenético de la ciencia y un estudio de la psicología infantil, bajo el presupuesto general de que, más allá de las diferencias abismales que hay, los instrumentos intelectuales y el proceso de construcción de conocimiento tiene cierta analogía u homología entre el desarrollo infantil y el desarrollo científico. Esta es una hipótesis que todavía hay que discutirla mucho, pero bueno, ese tipo de problema que se llama hoy en epistemología naturalizada, una epistemología que no pretende fundar la ciencia, sino estudiarla en su realidad histórica, tratando de atacar los mecanismos, identificar los mecanismos que presiden su formación, haciendo una relación con el desarrollo de los conocimientos de los chicos. Esa fue la idea madre sobre la cual yo he tenido mucha inquietud todos los años, ¿no? Ahora bien, el Piaget epistemólogo, que es el menos conocido y el menos que tiene, prácticamente no hay gente que haga epistemología de esta perspectiva hoy, está lo sumo algunos epistemólogos naturalizados, digamos, lo ponen como un precursor, etcétera, pero no, yo creo que la teoría piagetiana, el constructivismo piagetiano es una teoría epistemológica muy bien fundada y que hay que reformularla justamente, ahora vamos a ver por qué. Y por otra parte la psicología, la psicogénesis, que es una herramienta para hacer epistemología. En realidad Piaget no era un psicólogo, si era un psicólogo, él decía siempre que era un biólogo de formación, era un psicólogo de profesión y un epistemólogo de vocación. Bueno, esto marca todo. Piaget en el fondo era un tipo que quería hacer una teoría de la ciencia, una teoría histórico-genética de la constitución, de la formación de los conocimientos científicos, y que para eso inventó una psicología. No es al revés, no es como lo que uno hace hoy, lo que yo hago hoy, que es buscar problemas epistemológicos en la investigación psicológica. Él construyó una psicología específica, adecuada, él creía, para dar cuenta de los problemas epistemológicos a la manera que él los planteaba. Bueno, construyó una obra monumental, por supuesto, de 60 años de investigación psicológica,
¿qué queda de esa obra? La respuesta es, queda algunos componentes conceptuales y resultados de investigación, pero hay necesidad de revisar varios aspectos importantes de la teoría. En primer lugar, yo creo que, no es sin ninguna originalidad, por supuesto, es consenso en todos lados, que Piaget estudió lo que llamamos conocimiento general, conocimiento libre de dominio, se dice. Él estudió la formación de las categorías lógicas con que organizamos el mundo, las relaciones, las clasificaciones, las correspondencias, estudió las formas generales de interpretar las representaciones espaciales, algunos problemas físicos. Bueno, es una obra muy grande, pero se vio con el tiempo, con los problemas que no podían resolverse, que aparece un nuevo campo de investigación psicológica que Piaget no pudo ver, que es la investigación de lo que se llama conocimiento de dominio, que es tratar de entender el modo en que se conceptualizan campos diferentes de conocimiento que no son reductibles a los conocimientos generales que él había desarrollado, ¿no? Hasta en matemáticas mismas. Una cosa es estudiar teoría de conjunto y otra cosa es estudiar cálculo. El cálculo es conocimiento específico de matemática y por eso algunos discípulos de Piaget introdujeron cambios fundamentales que dieron lugar, entre otras cosas, a la didáctica disciplinar de las matemáticas. En vez de hablar del esquema general que Piaget desarrolló muy inteligentemente y con mucho desarrollo en obras famosas como la construcción de lo real del niño, el nacimiento de la inteligencia, etc., Vergniaud se mete a estudiar los esquemas situados, o sea, esquemas que son válidos para estudiar ciertos campos matemáticos y no valen para cualquier conocimiento. Esta reformulación de Vergniaud se da por Emilia Ferreiro, que ella lo reconoce menos, pero lo hizo de hecho, que es encontrar que el proceso de construcción de la alfabetización, de construcción de la escritura, digamos, responde a procesos que son propios de la lengua, que no son procesos lógicos generales, aunque no deja de haber cierta estructuración del conocimiento que obedece a ciertos aspectos de lo que Piaget llamaba los problemas lógicos o preoperatorios, lo que fueran, pero el núcleo duro de la apropiación de un chico del alfabeto, de la escritura, de las marcas gráficas, supone la elaboración de hipótesis que son específicas del campo. Entonces, esto ya introduce una modificación reconocida o no por los discípulos, no importa. Pero nosotros lo hemos desarrollado luego en el conocimiento social también. Para nosotros, el conocimiento de la historia, el conocimiento de la política, el conocimiento de la estructura organizacional, etcétera, de cosas como la escuela, da lugar a la producción de conceptos de los chicos que no se agotan en la lógica. No basta con saber que un niño es operatorio o no para entender qué hace un chico para interpretar, dar su peculiar sesgo a los fenómenos sociales. Así que esta es la primera cosa que hubo que modificar. La segunda cosa importante es dar un lugar a la cultura. El desarrollo que Piaget veía era, como estaba pensando en problemas epistemológicos, lo que le importaba era la relación sujeto-objeto, y un objeto que era del mundo y un sujeto que armaba una interpretación del objeto, lo construía en relación a lo real, bueno, toda una cuestión que, digamos, era no contextualizada, era un sujeto epistémico. Piaget estudiaba un sujeto general, lo que tenían de común las herramientas intelectuales que tenían en común personas que de distintas edades, pero compartían su modo de interpretar el mundo. Bueno, pero eso no es que estuviera mal, es totalmente incompleto. Porque para entender justamente aún los procesos de construcción de conocimiento, tenemos que colocar al sujeto epistémico en un mundo social, en un mundo de la cultura. Y entonces hay que socializar al sujeto epistémico, hay que culturalizar al sujeto epistémico. Pero eso fue parte de nuestro esfuerzo estos años y todo, una parte de mi trabajo intelectual, que culminó en un libro con Ricardo Vaquero sobre la dialéctica y la psicología del desarrollo, está dedicado justamente a buscar una articulación con la psicología particularmente vygotskiana y buscar una especie de compatibilidad un poco forzada por momentos de mi parte, pero bueno, pero el interés originario era meter cultura en la construcción infantil, ¿no? Bueno, ese es otro punto que obviamente hubo que modificar. Y un tercer punto que vale para el campo educativo, que ya no es tanto Piaget, sino los piagetianos, que es la necesidad de
utilizar la psicología genética y otras, cualquier, pero en particular la psicología genética, en el campo educativo de una manera diferente a cómo fue utilizada en la década de los 60, el proyecto Nutfield en Inglaterra, los proyectos que hubo en Suiza, en Francia, acá mismo en la Argentina, de los cuales yo inclusive en una época participé, la idea de que la escuela es una especie de institución dedicada a promover el desarrollo infantil, ¿no? Eso fue paralelo a estas cosas de la cultura, muy paralelo a ese problema no resuelto. Nosotros llamamos luego con los años, a partir de la didáctica disciplinar, nosotros y muchos colegas, por supuesto, Delia Lerner, Patricia Sadowski, etcétera, vieron en ese desarrollo lo que se llamó aplicacionismo, epistemológicamente hablando, la idea de que una teoría con todo su interés en el campo originario, cuando se transmite a otro o se transfiere a otro campo de conocimiento, no puede mantenerse como está, sino que tiene que asumir los desafíos del nuevo campo y tiene que revisarse. En este caso, claramente, el conocimiento de dominio, la cultura, digamos, la especificidad del vínculo social, de los contactos didácticos, de las relaciones con el saber y el docente, que hace que el alumno no sea simplemente el niño de Piaget, sino que es alguien que está metido en una compleja y dramática relación socio-institucional con el saber que se transmite, y entonces eso obligó o debe obligar a los piagetianos, a los que somos herederos del pensamiento de Piaget, a revisar nuestros vínculos con el campo educativo. En este caso, pensar que la psicología puede contribuir mucho a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a condición de que admita un vínculo con las didácticas. No puede haber psicología, por haber desde el punto de vista cognoscitivo, por supuesto que hay otras psicologías como el psicoanálisis, claro, que pueden participar muy bien y son necesarias para estudiar la esencia del aprendizaje, pero en lo que hace a la producción cognoscitiva propiamente dicha, para nosotros es imprescindible que la psicología genética sea revisada en sus categorías y en los conceptos que maneja en la medida en que participa de investigaciones junto con los didactas. Este es el punto. Hablas, Antonio, de socializar al sujeto epistémico, sí, culturizar al sujeto epistémico, como esto, reclamándole a la perspectiva piagetiana. Sí, ¿Qué decir de una manera hoy? respetuosa, Sí, por supuesto. Bueno, hemos introducido cambios nosotros también. ¿Qué decir al respecto de las neurociencias como discurso dominante que bueno, se está imponiendo sobre todo en la formación de docentes? ¿No? La neurociencia les cabe, es también una modalidad de aplicacionismo, no la neurociencia, sino el uso que se ha hecho de la neurociencia. Todo el respeto, es una ciencia de las más importantes del siglo XXI, y ha hecho contribuciones, algunas de las cuales ya se han transferido al sistema educativo. Lo que sabemos hoy de que un niño atiende mejor a las 10 de la mañana que a las 8, puede modificar el tipo de problema que se le plantea a un niño, o saber que el cerebro derecho y el cerebro izquierdo funcionan de consumo y no hay uno de la imaginación y otro de la inteligencia, o saber que un chico puede aprender idioma apenas nace sin necesidad de terminar de aprender la lengua materna. Esto se lo debemos en buena medida, aunque no únicamente, a los trabajos de la neurociencia. Pero la discusión está en otro campo, está en la pretensión prescriptiva, normativa, según la cual el conocimiento de las neuroimágenes puede dar lugar de manera directa a la formulación de proyectos de enseñanza-aprendizaje. Ahí está el punto del aplicacionismo, porque se come en el medio el diálogo con las ciencias sociales, con la pedagogía, con las didácticas, con la psicología, ¿no? Salvo que, bueno, los neurocientistas están muy pegados a la psicología cognitiva. Bueno, yo practico una psicología cultural y psicogenética, no una psicología cognitiva. Tengo una mirada distinta, pero respetuosa, por supuesto, pero digo, las neurociencias no pueden aspirar a contribuir a la educación seriamente si no participan igualitariamente, como hemos dicho hace un rato, con otros campos disciplinares. Entonces, nuestro debate no es con la neurociencia, es con la cabeza de los neurocientistas, con el modo, por momentos algo soberbio, con que ellos pretenden sacar consecuencias directas para la enseñanza, ¿no? Y en algunos casos es una cosa obvia, ¿no? Todo el debate actual sobre dislexia, sobre, digamos, problemas que tienen una base neurológica. Por ejemplo, la calculia, sabemos que es un trastorno que sufren los chicos que tienen dificultades en simbolizar las cantidades numéricas. Lo cual me parece bien que haya una actitud remedial de parte de los neurólogos en ayudar a los chicos a... Sí, pero eso no me dice nada de la enseñanza de la matemática. Me dice que yo estoy ayudando porque
creo una contribución que posibilita que el niño aprenda, pero la dinámica del aprendizaje supone una interacción de distintas disciplinas para entenderlo, y no solamente las neurociencias. Hay una especie de reduccionismo conceptual, filosófico, digamos, en el fondo, y algunos errores lógicos, no voy a detenerme a explicar ahora, que hacen que, digamos, sea muy discutible este conjunto de paquetes educativos que se pergeñan en el país, sobre todo a partir del gobierno actual, que ha desarrollado una especie, dentro del Ministerio, una especie de subsecretaría de neurociencia, en el Ministerio de Educación de la Nación y en la provincia de Buenos Aires también. Entonces, entre las dificultades que nosotros encontramos es que entre otras cuestiones de errores, digamos, aplicacionistas, está el problema de generar en los maestros una falsa ilusión, ¿no? Los maestros, muchos maestros, no todos los maestros, pero muchos maestros, encuentran en los paquetes educativos, que son muy triviales, derivados de la neurociencia, una especie de salvación, una especie de, digamos, un mensaje, digamos, muy estructurado que les permitiría eludir la dramática de la indeterminación de que consiste el acto educativo. Entonces, todo sería resuelto simplemente con aplicar ese paquete, y el maestro, muchos maestros se sienten como muy aliviados, bajo la premisa de que la ciencia seria, que sería la neurociencia, sería ciencia dura, por supuesto, es como una especie de legitimación, una garantía de la seriedad de la práctica educativa. Es ahí donde nosotros creemos que hay que hacer una muy fuerte discusión en el campo educativo, dialogar con los neurocientistas, debatir, digamos, y defender que un docente no necesita de neurociencia para enseñar. Ningún docente necesita de neurociencia para enseñar matemática, ni para enseñar alfabetización, ni para enseñar historia. Lo cual no quiere decir que no podamos dialogar con los neurocientistas para mejorar algunos aspectos del aprendizaje. Pero digo, el docente tiene una autonomía y una especie de creatividad cognoscitiva sobre su práctica que no deriva de las neurociencias, aunque ellas deban participar de la investigación. No sé si soy claro. Sí. Bueno, Te referiste hace un momento al cambio de gobierno a partir de 2015 y reformas específicamente que impactaron directamente en educación. sí. Más generalmente podríamos hablar, que fue tema también de inquietudes de tus últimos artículos en relación a condiciones políticas, institucionales, que posibilitan la producción de conocimiento científico. ¿Cómo ves el panorama actual? Sabemos que has estado también en la lucha contra el desfinanciamiento que ha sufrido la ciencia en las universidades. La verdad que no soy un especialista en esto, pero me he sentido como obligado por razones políticas, ideológicas, a participar de la defensa del CONICET en particular, y también de, digamos, la discusión educativa sobre los proyectos educativos de este gobierno y en todo caso cómo transformar y inclusive como plantear proyectos que vayan más allá de lo que se hizo en el gobierno anterior a digamos, ¿no? Bueno, respecto a la cuestión científica, bueno, es claro que la política del gobierno es una política que se ha desentendido de la ciencia y la tecnología, particularmente de la ciencia. Un gobierno que tiene una política propiamente financiera, económica, y que está dirigida a los intereses de las grandes corporaciones extractivas, digamos, no puede tener interés en la ciencia, porque justamente al contrario, el proyecto económico, que sería muy largo de discutir, pero está claro que el proyecto económico ha sido un industricidio, digamos, y gran parte del aparato científico-tecnológico que se desarrolló en el gobierno anterior y que tenía todavía muchas expectativas de avance, desde el punto de vista económico hubiera sido necesario respecto de la defensa de una industria nacional que incorporara conocimiento a la producción. No hay independencia económica alguna de ningún país hoy en el mundo si no incorpora conocimiento a la producción, digamos, ¿no? Después viene toda la discusión de cómo sostener las relaciones con las industrias, y sobre todo con las grandes corporaciones. A veces no importa, pero digo como idea general.
Un gobierno que no le importa la producción industrial, no puede importarle la investigación ni en el Ministerio de Ciencia y Técnica, ni en el CONICET, ni en otras organizaciones gubernamentales dedicadas a la ciencia, ¿no? Entonces digo, esto es lo primero. Lo segundo es que claramente ha habido, en lo que hubo de verbalización, sobre todo por la voz del ministro Barañao y el presidente del CONICET también, lo que hubo lo que se dijo de investigación era una defensa de la investigación aplicada, ¿no? En todo caso era un intento de continuar algunos aspectos de las anteriores y desarrollar otros, pero siempre tendiendo a conectar la ciencia con algunos aspectos muy parciales de la producción, como los agroquímicos, o en todo caso facilitar que los científicos pudieran incorporar tecnología, pero muy parcialmente, ¿no?, dentro de esa política de conjunto. Pero digo, hubo una subestimación muy evidente del desarrollo de la investigación básica. No hay investigación aplicada, sino investigación básica. O sea, todo lo que es investigación en biología teórica, en biología molecular, en teoría sociológica, en estudio de la dependencia, en estudio de la subjetividad social, todo eso para los actuales funcionarios del Ministerio de Ciencia y Técnica es algo que más bien había que subestimarlo, y eso se tradujo en las medidas que se tomaron en el CONICET, ¿no?, en términos de disminución de los subsidios para la investigación, de financiamiento de los equipos de investigación, en algunos casos que necesitaban muchísima, digamos, elementos químico-biológicos que son muy caros, eso se barrió muchísimo. En general se disminuyó la capacidad salarial de los investigadores y de los becarios de investigación, se disminuyeron las becas. Bueno, hay toda una serie que todo el mundo conoce, que no voy a repetir. Hubo en distintas instancias de la vida de las instituciones científicas un desfinanciamiento, un desconocimiento de la significación social de la ciencia. En realidad no se inspiró para nada el trabajo, en nuestro caso de investigadores de ciencias sociales. Hubiera sido muy importante que las contribuciones de los investigadores en el campo educativo, en el campo sociológico, en el campo, de los problemas que están vinculados a la salud, que esas investigaciones se hubieran transferido al sistema ministerial y a las prácticas hospitalarias, educativas, las escuelas. Nada de eso fue de interés para nada. En cambio, sí se transfirieron paquetes o de neurociencia o de investigaciones educativas, generalmente fuera del país. Tengo un gran respeto yo por la investigación educativa en Finlandia y por el sistema educativo finlandés, pero intentar copiar eso automáticamente a un país que tiene condiciones totalmente diferentes de Finlandia es un verdadero disparate, y eso es lo que trataron de hacer, enviar conjunto de docentes y de directores de escuela a estudiar el sistema educativo finlandés para llevarlo acá y después no escucharlos. Eso es un nivel de desconocimiento de la investigación muy, muy importante, de lo que nosotros hacemos, de lo que acá hay muchos colegas muy relevantes en el campo educativo particularmente, y que no han sido para nada tomados en cuenta, más bien han sido desconocidos, ¿no? Bueno, lo mismo diría con la problemática tecnológica. La tecnología en educación es muy importante, sí, pero la tecnología en educación es subordinada a los objetivos educativos y pedagógicos de la educación. No puede ser que se haga creer a los maestros que la tecnología milagrosamente les va a dar, digamos, el recurso decisivo para el campo educativo, y yo creo que no. Los medios de la tecnología tienen que estar a disposición de los docentes dentro de un proyecto educativo, dentro de un modo de formular los procesos de enseñanza-aprendizaje. La tecnología no puede dictaminar sobre cómo enseñar, sino ser una herramienta muy importante, pero una herramienta al fin, ¿no? Bueno, en todos estos planos ellos tecnocratizaron la educación, dieron una gran importancia a estos paquetes que hemos mencionado, hicieron copias, malas copias muy triviales, diríamos
nosotros chantas, de los sistemas educativos y no llegaron a consolidar nada. En realidad, lo que es un desfinanciamiento del sistema educativo en su conjunto, una no utilización de los saberes, un no promover la investigación educativa. Bueno, y lo mismo diría para cualquier ciencia social, digamos, ¿no? De manera que mi opinión es muy negativa, y solo, digamos, hubo luchas muy importantes. Hay que decir que los docentes, los investigadores, las cosas no fueron a peor porque se frenaron algunas medidas y porque hubo mucha conciencia social y gremial, digamos, de los investigadores. Pero el panorama es muy complejo. El gobierno que va a entrar seguramente va a tomar medidas, pero en una condición económica muy difícil de Argentina, no se va a poder resolver todos los problemas de inmediato, al menos en el campo del, digamos, del financiamiento de la investigación. Probablemente sí en el campo de escuchar más a los docentes, de tener un protagonismo que no han tenido ahora, una democratización, una transparencia del sistema, digamos, eso sí, abrir el sistema de investigación a los actores sociales, todo eso me parece que es posible, pero los problemas se van a resolver muy lentamente y uno teme, como teme para muchos otros colegas del trabajo intelectual, que las expectativas de cambio sean tan perentorias que no permitan entender que esos cambios no van a poder ser inmediatos, ¿no? Y particularmente en este mundo de la docencia y la investigación. En relación a este panorama que muy bien detallás, ¿qué papel les caben actualmente, como para finalizar, digamos, a las ciencias sociales, a las ciencias humanas y a los investigadores? Bueno, justamente hay que reivindicar a las ciencias humanas. Yo creo que se han escuchado palabras muy notables de Dora Barranco, que fue miembro del directorio del CONICET, que ahora es candidata por una fuerza política a senadora en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Dora Barranco es la representante fiel del reconocimiento al valor de las ciencias sociales. Yo creo que, entre muchas otras implementaciones, para llamarlo de alguna manera, hay una crucial, que es que las ciencias sociales tienen que abrirse a trabajar los problemas que vive nuestra sociedad, ¿no? Es decir, que hay que investigar cosas tan importantes como la construcción del sentido común. Mucho de lo político pasa hoy por pensar el sentido común de aquellos que sostienen posiciones que son no otra cosa que la inmediatez de lo que les parece y que ha sido impactado por los medios de comunicación. Te pueden investigar el misterio de la formación del sentido común. Yo creo que, me van a disculpar los colegas de la ciencia dura, pero para mí el misterio más grande de la ciencia actual hoy no es el cerebro, no es el agujero negro, es la cabeza de la gente, cómo se forman las creencias de las personas, cómo una persona puede votar o apoyar a alguien que la va a destruir. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Cómo se...? Bueno, para eso está la ciencia social. Y para contribuir en buena medida a que se pueda escuchar la voz de los actores sociales en el proceso de investigación, creo que eso es muy importante, porque no se entiende nada del simbolismo en la vida social, de las transformaciones intelectuales o de las creencias, si las ciencias sociales no se abren a una transferencia constructiva y participativa de los investigadores con los actores sociales, ¿no? Entonces creo que el rol de la ciencia social es extraordinariamente importante, y además de dar información no segura, sino fehaciente, bien fundada, a los políticos. Quienes quieran armar nuevos sistemas educativos tendrán que apelar a los investigadores de educación. Quienes quieran reformular los planes sociales tienen que escuchar la opinión de los sociólogos. Quienes quieran reconstruir la historia argentina para que nunca más suceda que un billete que tenía a un prócer tenga un animal. A ver, reconstruir la identidad nacional en términos de que la gente adquiera una conciencia histórica, necesitamos de los historiadores. Bueno, te estoy dando ejemplos un poco vulgares, pero digo, creo que ese es el lugar de las ciencias sociales. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. No, al contrario, disculpa la banalidad un poco de mi No, ha sido muy esclarecedor, no solo para quienes provenimos del ámbito de la educación, sino para cualquiera que pretenda pensar los fenómenos sociales, así que bueno, muy amable. Muchas gracias.